La verdad es que ayer hablábamos de este tema y hoy nos encantaría abrir así, como siempre, con alguna cuestión o del espíritu, de una sonrisa, pero la verdad es que nuevamente ha habido explosiones en el Líbano. Ayer lo comentábamos, ayer decíamos también en el programa cuando nos enteramos de esto que parecía ciencia ficción, ¿no? Que te exploten los Vipers. El terror en Medio Oriente, los crímenes en Medio Oriente, ustedes saben que vienen ocurriendo desde hace muchos años y de los dos lados. En Israel hay crímenes, recordemos lo que pasó cuando irrumpieron desde la franja de Gaza, ingresaron, violaron, mataron hace poco tiempo. Ahora, aparentemente, según Estados Unidos, sería Israel la responsable, además de lo que dicen en el Líbano, ¿no? Israel sería la responsable, no sé con qué elementos de los cuadros israelíes, si esto tiene que ver con su ejército, con algún grupo o cómo, no lo sé, pero lo cierto es que hubo nuevas explosiones. Ayer fueron los Vipers, localizadores como le dicen, y hace un rato walkie-talkies, estallaron los walkie-talkies del Hezbollah y confirmaron 9 muertes más. Estados Unidos en las últimas horas, yo esta mañana en distintas notas que hacíamos, dábamos cuenta de que no está viendo con buenos ojos, en este momento está reunida la ONU respecto de este tema, ¿no? Tal vez también para decirle a Netanyahu, bueno, ojo con esto, ¿no? De los dos lados se atacan, se matan, se atacan, se matan y ahora aparentemente Estados Unidos le estaría retirando en esta gestión, cosa que no es nueva porque Estados Unidos generalmente siempre apoya las movidas israelíes, básicamente, ¿no? Y condena. Pero en este caso, Estados Unidos está mirando con mucha atención y con lupa esto que está ocurriendo en las últimas horas. Insisto, ayer lo decíamos aquí en el programa, explotaron en la cintura de muchos integrantes de Hezbollah que estaban en el Líbano básicamente, sus Vipers. Y hoy, esto es información que les estoy dando, no es opinión, los medios informaron de estallidos similares en dispositivos llamados walkie-talkie. De este último suceso, de esta última situación, 9 personas murieron y 300 resultaron heridas. Esto es de hoy, miércoles, no lo de ayer. Lo de ayer fue otra cosa. A partir de esto es que me comunico con Claudio Fantini, que es analista internacional. Claudio, mucho gusto. Estamos abriendo el programa en Radio Nacional contigo. Soy Adrián Noriega. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Adrián, un gusto saludarte. Igualmente. Claudio, no sé si estabas en previa escuchando la presentación del tema y qué te parece al respecto y qué tenés para decirnos, por favor. Sí, yo creo que la creciente duda que está mostrando la Casa Blanca hacia este tipo de accionar de Israel es por la sospecha de que Netanyahu podría estar buscando una escalada del conflicto, porque a esta altura parece estar claro que la supervivencia del poder de Netanyahu está vinculado a la prolongación de estos conflictos. A Estados Unidos, en particular a Joe Biden, lo que le interesa es poder poner fin al conflicto en la Franja de Gaza y por ende trata de esforzarse para que Netanyahu apague todas las fogatas que pueda, en lugar de ponerse a encender más. Y lo que hace Netanyahu es encender más fogatas, por lo menos en la visión de la Casa Blanca, de Anthony Blinken, el secretario norteamericano de Estado. O sea, una escalada en la guerra contra Hezbollah en este momento va a prolongar el conflicto, genera un riesgo de expansión
territorial en el Oriente Medio, genera riesgo de un involucramiento más directo y permanente de los hutíes desde Yemen. Ya tienen misiles supersónicos, nada menos, ¿no? Lanzaron uno que cayó en el centro de Israel, y la prolongación eterna del conflicto en Gaza. La sensación en muchos israelíes incluso es que Netanyahu necesita del conflicto permanente para permanecer en el cargo del primer ministro, cargo que si pierde lo deja más cerca del banquillo de los acusados por los procesos de corrupción, los procesos judiciales por corrupción que hay en su contra. Por eso Biden trata o está mirando con esa sospecha, ¿no? de plantearse, no sé qué tan necesaria era esta operación que genera estupefacción en el mundo, porque parece un capítulo de Misión Imposible. Es verdad. O si se trata de buscar, complicar cada vez más el panorama para que no llegue nunca a una tregua, a una pacificación que deje a Netanyahu más cerca de los tribunales. Ahora, Netanyahu es un hombre que dentro de la propia Israel, yo por amigos argentinos que viven en Israel, y me cuentan que es una persona muy rechazada por una enorme población israelí, que todavía le pasan la factura por el inexplicable descuido de las fuerzas de seguridad ante el ataque feroz y criminal de Hezbollah cuando rompió la frontera en Gaza y, bueno, ya sabemos lo que hizo, el desastre, ¿no?, de violación y crimen en Israel, en los kibbutz y demás. Así es. Está esa sospecha, que es una sospecha lógica, porque la frontera con la Franja de Gaza, junto con el paralelo 38 que divide la península de Corea, son las fronteras más controladas del mundo. Entonces la pregunta es, ¿pero cómo pudo por la frontera más controlada del mundo atravesarla una multitud de tipos que entraron en camiones, en camionetas, en parapente, en motos, ¿no? Hay una sospecha lógica que se puede haber dejado actuar, tal vez no esperando un ataque de la criminalidad, de la hazaña, de la crueldad y de la dimensión del que encontraron, pero sí buscando una justificación para abrir un frente de conflicto que le permita a Netanyahu seguir justificándose en el poder, porque desde su embestida contra el poder judicial, yo entendería que la mayoría de los israelíes lo ven como algo vinculado a su propio interés y no a una necesidad del país, y que incluso representa un peligro para la democracia israelí, que es parte de la identidad de Israel, la democracia, ¿no? Israel nació democrático y así tiene que permanecer. Entonces, se van acumulando sospechas sobre un hombre que actúa desde sus propias necesidades políticas y judiciales, y que va complicando cada vez más la situación del país y de la sociedad que él preside. Yo creo que ya es mayoritaria la porción de la ciudadanía israelí que está en contra de Netanyahu y del gobierno que preside, que es un gobierno extremista, porque los socios de coalición son partidos fundamentalistas. Entonces, con esos partidos y Netanyahu a la cabeza del gobierno, con esos grupos ultra religiosos, fundamentalistas hebreos, bueno, no va a haber forma de una negociación que pueda conducir a la solución de los dos estados, que es la que apoya a Estados Unidos, Canadá, toda Europa. Esa es la única solución definitiva posible. Pero si Cisjordania es la bíblica Samaria y Judea, nunca van a aceptar los extremistas hebraicos que están en el poder entregar esas tierras. O sea, no se puede negociar
sobre tierras que unos consideran que se las dio Jehová a este pueblo, el otro considera que se la dio Alá al otro. Hay que correr a Alá y a Jehová, hay que cerrar la Biblia para poder discutir estos temas en una mesa de negociación, si no cualquier concesión es sacrílega, ¿no? Bueno, todas estas son las dudas que van creciendo en los aliados de Israel cuando ven que no hay un final de esta escalada a la vista. Ahora, ¿por qué lo beneficiaría a Netanyahu que el conflicto escale? ¿Cuál sería su fortaleza? Porque le puede salir mal la jugada si Estados Unidos le sigue bajando el pulgar. Y si la ONU, que creo que están reunidos ahora, tengo esa información, Claudio, por ahí se expiden al respecto con una declaración tal vez no tan favorable a Netanyahu, no sé en qué se fortalecería. Bueno, yo no sé si un ataque como este último, el de los Vipers, es más cuestionable que los bombardeos en las zonas civiles de la Franja de Gaza. Cuando Hamás realiza el pogromo sanguinario del 7 de octubre, lo que está haciendo es una provocación. O sea, el objetivo de ese ataque no era en sí mismo el daño que iba a provocar, los asesinatos, los secuestros masivos. No, el objetivo era provocar a Israel. Por lo tanto, el objetivo de Hamás al realizar el pogromo sanguinario del 7 de octubre del año pasado, el objetivo estaba en la respuesta que iba a tener de Israel, porque la estrategia de Hamás, y esto es muy importante entenderlo, son las muertes de los palestinos. La estrategia de Hamás pasa por la destrucción de la vida en los territorios palestinos. ¿Por qué? Porque eso los victimiza ante el mundo y va generando un estigma sobre los israelíes y sobre los judíos. El judaísmo sabe bien lo que es un estigma, porque el cristianismo empezó a estigmatizar a los judíos en la Alta Edad Media, y ese proceso que siempre es a largo plazo, no es una guerra planteada de hoy para mañana, es una guerra muy a largo plazo. La estigmatización que empezaron a hacer los cristianos europeos, la Iglesia sobre todo, en la Alta Edad Media, recién se convirtió en una maquinaria de masacres contra los judíos con Catalina la Grande en el siglo XVIII, en Rusia. Ahí empezaron los pogromos, ¿no? El trabajo de Hamás no está planteado para ganar la guerra mañana, pasado mañana, el año que viene o dentro de esta década. No, está planteado a muy largo plazo, hacer que Israel quede totalmente aislada en el mundo. Y a eso no lo construye con los muertos israelíes, son los muertos propios. Por eso en la Franja de Gaza nunca construyen refugios antiaéreos, nunca hay sistemas de alarma para decirle a la sociedad que están viniendo los misiles, nunca le reciben de Irán misiles antimisiles, ¿no? Para defenderse. Claudio. No, la gente, los gazatíes tienen que morir porque esa es la estrategia de Hamás, y a esa estrategia es totalmente funcional Benjamín Netanyahu y su gobierno extremista. Claudio, ¿cuál es la diferencia entre Hamás y Hezbollah? Porque Hamás es el grupo que irrumpió la Franja de Gaza e invadió, digamos, Israel, y Hezbollah es el que recibe los mayores ataques aparentemente ahora, de Israel entre ayer y hoy, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, son milicias y estructuras políticas diferentes. La principal es que Hezbollah es del Líbano y Hamás es de los palestinos. Hezbollah es chiita y Hamás es sunita. Los palestinos no son chiitas, son suníes. Hezbollah es un aliado natural de Irán porque el régimen de los ayatolás iraníes
es un régimen chiita, igual que el de Bashar al-Assad. Bueno, en realidad el de Bashar al-Assad en Siria es un régimen alawita, pero los alawíes, Hafez el-Assad, su padre, había logrado que sea considerado una rama del chiismo. Y los hutíes de Yemen también son chiitas. Los únicos no chiitas en el dispositivo que rodea a Israel y que creó el general Qasem Soleimani, que era el jefe de la fuerza Quds, al que desintegró un misil norteamericano en la puerta del aeropuerto de Bagdad hace algunos años. En ese dispositivo el único miembro no chiita es Hamas. Esa es la diferencia principal. Hamas viene de una organización previa que era como Cáritas en la Iglesia Católica, una organización religiosa de socorros mutuos, que había sido creada por el jeque Ahmed Yassin, que era un discípulo de Hassan al-Banna. Hassan al-Banna es quien en 1929, en el Cairo, creó la Hermandad Musulmana. La Hermandad Musulmana es la matriz de todas las organizaciones fundamentalistas de carácter sunita, ¿no? Ahmed Yassin, que era un jeque ciego y cuadripléjico, que fue eliminado por un misil de Israel, antes de ser eliminado, convirtió esa organización caritativa de socorros mutuos, que repartía sobre todo asistencia social que le daba a Israel, porque Israel no quería que a la asistencia social a los palestinos se la dé la OLP y el partido Al-Fatah, que era el de Yasser Arafat. Entonces le daba a estas organizaciones religiosas, que además eran menos corruptas. Bueno, esa organización, Al-Muyama se llamaba, se transformó en Hamas, termino con esto, se transformó en Hamas durante la primera intifada, en el año 1987. Desde entonces está esta guerra nueva. Claudio Fantini, analista internacional, sabe mucho el hombre, ¿eh? Gracias, Claudio. Me voy rápido para la Embajada de Israel en Buenos Aires con el móvil. Gracias, Claudio. Ha sido un gusto. Hasta siempre, Adrián. Hasta siempre, Claudio. Gracias. Claudio Fantini. Ahora el móvil de Nacional está en la Embajada de Israel en Buenos Aires. Cristian Varela en el aire. Buenas tardes. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes. Estamos en la calle Chacabuco y Rivadavia, donde se encuentra la Embajada de Israel. Un despliegue importante, un operativo de la Policía Federal, porque a escasos 50 metros de la Embajada encontraron un bolso sospechoso al lado de un container de basura. Esto llamó a las alertas y se implementó el protocolo antibombas en la